Bueno, pues señoras y señores, aquí estamos, las 6 y 5 minutitos de la tarde, como cada día, en riguroso directo a través de Onda Mezquita Televisión. Hoy debíamos de estar aquí, estamos aquí y bueno, vamos a comenzar a desgranar nuestro programa. Hoy un tanto especial el contenido. Hoy hemos invitado a los alumnos del aula de debate de la UCO, pero eso será dentro de unos minutitos. Lo primero, como cada día, vamos a ver la previsión del tiempo para mañana. Mañana, ¿qué nos depara el viernes ya, muy cerquita, o fin de semana para algunos? Viernes, mañana, día 15. Vamos a ver ese mapa significativo de la provincia. Y atención, porque venimos anunciando durante toda la semana que la bajada de temperaturas era inminente, pues llega ya mañana. Vamos a tener un par de días bastante fríos. Como pueden ver el termómetro, vamos a tener una máxima de 19 y una mínima de 6 grados. Eso es fresquito ya. Así que preparen ya el abrigo para mañana, la bufanda, el gorro, los guantes y todo lo que sea posible para combatir este frío que va a llegar mañana. Un aperitivo de lo que podemos llamar el invierno, aunque estemos en otoño. La probabilidad de lluvia para mañana del 0% y los cielos, como pueden ver, van a estar nubosos o parcialmente nubosos en el norte de la provincia de Córdoba. En cuanto a las temperaturas, como siempre, en el norte, donde van a estar más fresquitas, hablamos de un registro de 14 grados de máxima en el Valle de los Pedroches y 5 grados de mínima. Nos venimos hasta el centro de la capital, hasta el centro de la provincia, en Montoro, en el Alto Guadalquivir, 17 grados de máxima, 6 grados de mínima, en Córdoba capital, 19 grados de máxima, 6 grados de mínima, y en la Subbética y en la Campiña Sur estaremos hablando de un mercurio de 16 grados y de 7 grados de mínima. Como veníamos, y reitero y repito, anunciando un fin de semana que se presenta bastante fresquito. Mañana será uno de los días claves para recibir a ese frío, y el sábado también será cuando lo notemos más. Podemos hablar de un registro de hasta llegar a los 15 grados o 14 grados de máxima durante el día, y las mínimas se pueden mover de cara al sábado entre los 3 y 4 grados de mínima. Pues resumiendo un poco, la jornada de mañana, frío, de momento las lluvias no aparecen, así que habrá que resguardarse de este frío que va a llegar ya, que ya haya entrado por la península y que mañana lo hará a la provincia de Córdoba. También para el sábado, ya saben, se avecina frío y de cara al fin de semana una recuperación de temperaturas. Y ya de momento, para el lunes ya lo diremos. Ahí queda eso. Bueno, pues frío para mañana en cuanto al tiempo. Y nosotros ahora vamos a recibir a estos alumnos del aula de debate de la UCO, que a mi derecha tenemos y recibimos a Emilio Martínez. Emilio, muy buenas. Muy buenas. Está a favor del tema que vamos a tocar hoy, que es Erasmus, y que, bueno, viene dispuesto a debatir con los compañeros que están aquí, que voy a presentar a continuación. También tenemos a Fernando Dueñas, que también está a favor, Emilio, que estudia Derecho, Fernando, Educación, y en contra tenemos a Pilar Hernández, que está en contra y que también es estudiante de Derecho. Y un poquito más a la izquierda, muy buenas, Paco León, que también está en contra y también es estudiante de Derecho. Bueno, pues bienvenidos a los cuatro y vamos a iniciar este debate que yo creo que es plena actualidad, la educación y, cómo no, Erasmus, que lo hemos visto en los diferentes informativos, en los rotativos de prensa, acaparar pues numerosos titulares, y concretamente el último titular lo escuchábamos y lo veíamos en el día de ayer. Pero antes vamos a explicar un poquito qué es Erasmus, y para explicarlo, qué mejor que ellos, que un servidor. Así que, ¿quién quiere explicar un poquito qué es este programa Erasmus, en qué consiste, quién se puede beneficiar de ello y todo lo demás? Que venga, a ver. Venga, Pilar, pues, te ha tocado. Son unas becas que consisten en la asignación de una plaza en alguna universidad en la Comunidad Europea, y que se componen realmente de una serie de partidas. Está la partida que da la Junta, la comunidad autónoma de esa universidad, unas partidas que da la Unión Europea y luego unas partidas que da el Estado. Y este está siendo fundamentalmente el problema ahora, que se está viendo que hay muchos recortes y el Estado anuncia más o menos que llega a un punto en el que no va a seguir haciendo frente al dinero que está dando para este tipo de becas. Muy bien, pues podríamos resumir un poco todo lo que has explicado, una ayuda económica para poder estudiar fuera de casa. Para todos aquellos estudiantes y en este caso también docentes, ¿no? Es decir, que también está enfocado para docentes, ¿no? No sé si... También existe la posibilidad de irte un profesor de universidad que traslade su plaza momentáneamente a otro lugar que tenga un convenio con el programa Erasmus.
¿Alguno de vosotros ha solicitado alguna vez este programa? ¿Os ha beneficiado? En el caso de Pilar creo que sí, ¿no? Sí, estuve en Roma un año. ¿Y qué tal la experiencia? A ver. Y la experiencia muy bien, pero precisamente me sabe mal, parece que estoy privando de la oportunidad a otros estudiantes, pero entiendo que en el contexto actual que vivimos, que hay una serie de recortes y una serie de problemas que me parecen más urgentes que posibilitar esta experiencia, que en realidad es una experiencia, pero me parece que no es estrictamente necesaria para completar la educación universitaria. Bueno, está claro que Pilar está en contra de este programa, en este caso, como decíamos, para ayudar, para esa ayuda económica para esos estudiantes que quieran salir fuera de este país, ¿no? Bueno, me imagino que tendréis muchas cosas que decirle, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Sí. Venga, Emilio. Pues yo creo que este programa es fundamental. La partida de los presupuestos generales del Estado para el programa Erasmus fue de unos 20 millones de euros. Teniendo en cuenta que los clubes de fútbol deben 3.000 millones a la Hacienda, ¿qué priorizamos antes? ¿Un programa que ayuda a los estudiantes, que va a favor del proyecto europeo, que permite a la gente aprender idiomas, que permite a la gente encontrar un puesto de trabajo? ¿Priorizamos eso sobre otras partidas que son mucho más superfluas y que se pueden recortar? Yo creo que hay que priorizar y hay que recortar desde muchos sitios que el programa Erasmus, que como digo es fundamental para tender hacia una Europa social, que es lo que estamos construyendo. Muy bien, pues una primera exposición de Emilio que, bueno, cambiaría el deporte, o en el fútbol en este caso, o le cobraría al fútbol esa cantidad de millones y, bueno, invertiría en este programa. Paco. Sí. Paco bueno, yo diría, parafraseando a Anguita, Erasmus sí, pero no así. Yo creo que el Erasmus es una beca de excelencia. Este ministro tiene una confusión seria entre lo que son las becas sociales para ayudar a la gente con pocos recursos a acceder a los estudios y lo que son las becas de excelencia que ayudan pues, a gente que se lo ha merecido a tener pues, como un plus a su estudio. En este caso yo creo que, por ejemplo, a la hora de los requisitos de idioma, un B1 de inglés es un requisito insuficiente. Habría que empezar a exigir un B2 de inglés más el idioma al país donde se va, porque creo que uno de los destinos más solicitados, por ejemplo, en nuestra universidad es Polonia, cuando la gente a lo mejor no sabe polaco. Sí, es un poco complicado a la hora de ir a este país. Una primera exposición de Fernando Dueñas, estudiante de educación. Yo empezaría diciendo que estamos intentando trabajar en Europa y en España y desde la Unión Europea se nos está imponiendo o hemos querido asumir la creación de un espacio superior de educación europeo. Si intentamos recortar en este programa de becas Erasmus de diferentes tipos de movilidad que existen ahora mismo en España, ¿cómo conseguiremos ese programa, ese espacio de educación europeo? Que una de las grandes cosas que conlleva es el proceso de Bolonia. Esto que tanto nos hemos puesto en contra muchas veces los estudiantes, porque Bolonia de pasar, por ejemplo, de educación, la carrera que estoy estudiando de 3 años a 4, o carreras de 5 que pasen a 4, es un proceso en el que estamos muy en contra, que ya hemos conseguido asumir, y ahora nos quieren como quitar esto, quitarnos el poder potenciar e igualar nuestra formación a cualquier estudiante europeo. Entonces, no sé, es algo que no veo la concordancia, porque si estamos trabajando por un espacio de educación superior europeo, ¿por qué no seguimos trabajando en ese camino? Recortamos de esas becas. Pues es cierto que, bueno, que estamos pasando un momento difícil económico y que hay que sacar la calculadora y hay que recortar, ¿no? Como se está recortando. Entonces, no sé si es una buena opción recortar en este programa, que, bueno, se puede ahorrar algo de dinero. Como decía Paco, evidentemente, para ir a otro país a estudiar hay que tener un buen nivel del idioma. No sé si en este caso se llega con buen nivel de idioma. Por ejemplo, tú, Pilar, que has ido a Italia, ¿tú sabías italiano? Sabía un poco, pero es cierto que el idioma se aprende allí. Lo que pasa es que una cuestión que ha comentado nuestro compañero Fernando es que, claro, dice que es una oportunidad de poner al nivel de la educación de allí la nuestra. Y claro, siendo francos, habría que ver que cuando uno se va de Erasmus, evidentemente no le exigen lo mismo que le exigen al resto de universitarios que están allí. Es un poco una falacia decir que nos estamos poniendo al nivel de universidades alemanas o incluso italianas, porque al final el nivel de exigencia no es tal. Y yo me sumo a lo que me ha dicho mi compañero, Erasmus sí, pero no así, porque al final
siendo totalmente honestos, hemos creado unas becas que se asocian más con la fiesta y con la diversión que realmente con un nivel académico y cultural superior cuando uno regresa a España. ¿Qué tienes que decirle, Pilar? Yo discrepo totalmente con Pilar. Concebir el Erasmus como fiesta o como juerga me parece desviar la atención del debate. Antena 3 hizo poco hace una encuesta a 100 estudiantes de Erasmus y les preguntó, y el 25% había encontrado un puesto de trabajo gracias a los contactos que hizo en su época de Erasmus. En una época en la que estamos con un paro superior al 50%, me parece que es muy bueno para el empleo juvenil que haya un programa que permita a los estudiantes encontrar un puesto de trabajo. Además, eso de que no exigen lo mismo se puede arreglar reformando el sistema, pero no hay que cargárselo. Yo, por ejemplo, coincido, sí, Erasmus sí, pero no así. Yo, por ejemplo, en vez de que haya una partida para las comunidades autónomas, en el Erasmus yo unificaría criterios y pondría una sola partida para todo el Estado, porque es evidente que si vivimos en un Estado con igualdad de oportunidades, es una incongruencia tremenda que en Andalucía te den 250 euros y en otras comunidades autónomas, como La Rioja, no te den absolutamente nada. Eso va con la misma renta, eso va en contra de la igualdad de oportunidades y es un poco una muestra más del disparatado Estado autonómico que tenemos que hay que reformar. Bueno, yo voy a leer aquí los requisitos que he encontrado para acceder a la beca Erasmus. Tener un buen nivel de idioma, inglés, francés, italiano o alemán. Que en el caso de francés, italiano o alemán es difícil, inglés es más fácil, me imagino. Pero pone buen nivel, pero pone ahí el título en concreto. Claro, pone buen nivel, pero no, habrá que... Es un B1, igual que un B1 es lo que se aprende en bachillerato y todos sabemos en España cómo están los idiomas en bachillerato. Es decir, que ese nivel... Eso está un poco adornado. Muchas veces, más que exigir el nivel, ese nivel de idioma se acredita mediante un examen o mediante una prueba que el estudiante muchas veces se tiene que preparar porque no es fácil de superar, y te da prioridad delante de otros estudiantes para poder elegir destino. Entonces, si tú de verdad quieres ir a un destino en concreto, que sabes que hay una buena formación, tú te estás preparando para adquirir ese nivel mínimo de idioma. Es decir, que el idioma no es impedimento para hacer la beca o para obtener la beca Erasmus. ¿Vosotros creéis que incluso sin un nivel medio alto del idioma es viable? Sí, perfectamente. Hay muy pocas universidades... Es que no doy mucha importancia al idioma, porque claro, llegas a un país y que no sabes hablar, ¿cómo vas a estudiar si no sabes hablar? Si puedo dar una experiencia personal y como todas las experiencias personales son subjetivas, pero yo ahora mismo conozco tanto en mi clase como gente que conoce de fiesta en los bares y Erasmus de otros países que no hablan español. No los conozco y yo hablo con ellos en inglés, pero porque yo tengo un buen nivel de inglés, pero digo que no es un problema tanto nacional, sino como del sistema europeo en general. Y ya que hemos sacado cuál ha sido el tema de los presupuestos, yo diría que ya que avanzamos hacia esa Europa federal, esa Europa de la Unión Bancaria, no va siendo hora de que sea Europa la que se haga cargo de entregar para garantizar esa igualdad de oportunidades, en vez de segmentar tanto una beca ahora a un nivel Europa, a un nivel España, a un nivel las comunidades autónomas, que en otro país será el cantón, en otro país será el Länder, que sea Europa la que se haga cargo ya de ese programa, no sería una buena idea para avanzar hacia esa igualdad de oportunidades, no ya entre españoles, sino entre los 28 estados comunitarios. Yo creo que sí. El problema es que es complejo coordinar 27 estados. Por tanto, nosotros podemos, entre nosotros ponernos de acuerdo, por lo menos, para dentro de España que haya una igualdad de oportunidades. Pero con respecto al idioma, yo creo que es un asunto menor. Yo también doy una experiencia personal. Yo estuve en Reino Unido 15 días, cuando fui en cuarto de la ESO, o sea que no tenía un gran nivel de inglés, y yo con una semana me bastó para prácticamente entenderme con la gente. Es decir, cuando tú estás fuera en un país te basta a lo mucho un mes, 2 meses para aprender bien un idioma y eso no resulta un impedimento. Si a los estudiantes se les exige poco para aprobar, eso es una consecuencia de la mala praxis del sistema, pero no en sí que el sistema esté mal, sino que hay que reformarlo. Y precisamente lo que consigue las becas Erasmus es que tengamos conciencia de europeos, que realmente reforcemos nuestros lazos y acabemos con todos esos absurdos nacionalismos que impiden avanzar hacia la construcción europea. Y yo creo que cargarse ese sistema al final lo que haría inviable a la propia Europa. Es interesante porque en el ideario original de las becas Erasmus, uno de los objetivos que se contemplaba venía recientemente de las guerras mundiales y se pensaba que si los universitarios convivían juntos y formaban amistad iba a ser más complicado que en el futuro hubiese un conflicto entre ellos.
Pero claro, es que también hay que, yo sé que mi compañero Emilio no quiere mirar la realidad, quiere mirar solamente, lo quiere mirar desde un aspecto puramente formal, pero ver exactamente cuál es la realidad del programa Erasmus. Yo no quiero que se destruya el programa Erasmus, lo que quiero es que efectivamente consiga lo que pretende y al final, pues también tristemente mucha gente se va fuera de Erasmus o viene aquí de Erasmus y se relaciona con otros Erasmus, no se implica en la cultura del país, no hace amigos del país prácticamente y vuelve sin aprender el idioma. Porque efectivamente es lo que ha dicho, tú te vas fuera a un país y te bastan 15 días para aprender el idioma, pero ¿es con las becas Erasmus como realmente se aprenden los idiomas o se favorece que uno siga dentro de su burbuja con el resto de estudiantes de su país? Que ese es el principal problema. Pero es que ahí ya estaríamos entrando, creo yo, en cómo la relación personal que tiene cada uno y la relación, el introvertismo o el extrovertismo que tiene cada uno. Si tú eres más introvertido, más extrovertido o más extrovertido, puede que te relaciones más con gente de un país o de otro, o te relaciones solamente con la gente de tu país para que no tener tanta añoranza hacia España o hacia, por ejemplo, un italiano hacia Italia. Pero si de verdad eres extrovertido, que te gusta conocer el mundo, no vas a tener problema en relacionarte, vas a empezar a crear esos lazos de unión, vas a evitar, como se creó el programa, que en el día de mañana haya guerra, haya conflictos por tonterías, por niñerías. Ahí va la personalidad, la forma de ser de cada uno. No creo yo que sea el programa Erasmus el culpable de que no se relacione entre estudiantes de diferentes países. Entonces hacemos un examen de personalidad para conceder beca Erasmus o no, y a la gente que sea tímida no se la damos. No tiene tanto, yo creo que no, porque tú no estás pidiéndole al estudiante Erasmus que se relacione con todos los del país. Tú le estás pidiendo que vaya, aprenda las costumbres y si se quiere relacionar, que se relacione. La beca Erasmus no consiste en te vas de España a Italia, como en tu caso, y tienes que venir con 50 amigos de Italia. Consiste en ir a aprender un idioma, a estudiar en otras universidades y a ver diferentes formas docentes. Y a ver diferentes formas de dar una clase, no la que estás acostumbrado en tu país, en tu universidad de origen. Me gustaría, ya que he hablado sobre ir a otra universidad, también hablar del problema que existe ahora mismo en Erasmus con las convalidaciones. Se suele decir, yo creo que todo aquel que esté en la universidad, que un año de Erasmus es un año perdido, y no un año perdido de experiencia, pero un año perdido de convalidar tu asignatura, la gente que vuelve no debería de buscarse la forma también de hacer que esos años no es que se pierdan, pero que el régimen de convalidaciones, por ejemplo, se ajuste mucho más a la realidad de cada país, cosa que ahora mismo no ocurre, y eso lo sabemos todos por los compañeros que han estado y han vuelto, y han tenido a lo mejor que echar otro año más por eso, yo creo que... Pero si me permites, Paco, yo creo que el tema de las convalidaciones es un tema que ya se está en solución. Se diseñaron, como hay en la Universidad de Córdoba, tablas de equivalencia. ¿Qué supone las tablas de equivalencia? Pues que esta asignatura en la Universidad de Córdoba se corresponden con tal asignatura en tal universidad de Reino Unido. Eso es una cosa que se está expandiendo, una cosa que se está solucionando. Me parece que querer cargarse el programa porque no te convalidan ciertas asignaturas es estar fuera de la realidad, en consonancia con lo que ha dicho antes Pili. Yo creo que precisamente hay que estar con la realidad y hay que ver que sin este programa realmente no podremos construir la Europa que queremos, ni tendremos estudiantes bien formados, ni la gente sabrá realmente un idioma, porque el idioma se puede aprender de muchas formas. Y realmente nosotros podemos tener grandes conocimientos teóricos en un idioma, pero realmente como se aprende bien un idioma es yéndose a otro país que tenga ese idioma. Y para muchísima gente las becas Erasmus son el único vehículo que les permite poder conocer bien de verdad, aprender a hablar ese idioma. Y negarle a la gente esa posibilidad me parece un atropello. Y además de la forma que lo ha hecho este ministro, porque es que este ministro, cuando la gente ya estaba allí, les dijo que le iba a retirar las becas Erasmus. Eso me parece que es inconstitucional, porque ha quitado una prestación cuando ya se ha dado. Y prueba más el gran grado de descoordinación que tiene este ministerio y en consonancia con lo que está haciendo con la educación y con lo próximo que va a hacer. Yo creo que hay que reforzar el programa Erasmus, hay que decir al ministro que se está equivocando y hay que reforzar la cultura de europeísmo que se está destrozando en los últimos años. A mí me gustaría que Pilar, ya que es la única que tiene la experiencia personal, que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia, cómo has solicitado, qué trámites has necesitado y, bueno, al final, cuando llegas a Italia, porque tú has elegido Italia o te lo han impuesto. No, en la Universidad de Córdoba concretamente hay una posibilidad bastante amplia porque tú podías rellenar hasta 33 plazas y luego te la coincidían en base a una serie de méritos, expediente académico, examen de idiomas, exámenes de idiomas que, por cierto,
Yo aprobé francés única y exclusivamente con la formación que tenía del bachillerato, con lo cual no hay tampoco demasiada exigencia, pero bueno, está bien que Es se decir, que te es valore. fácil, ¿no?, acceder a la beca. Sí, Actualmente. es muy fácil y, hombre, teniendo en cuenta que solicitas 33 plazas, es muy difícil que no te den alguna de esas 33. Lo has solicitado una vez y a la primera te lo han Sí, me la aceptado, concedieron. te la Sí. concedieron. Solicitas toda la documentación, es muy compleja, es fácil, ¿no? Es bastante compleja porque luego está, ya que se ha hablado un poco del tema de las convalidaciones, tengo que decir que son un poco como la quiniela, porque tú te vas de aquí pensando que te van a dar una serie de asignaturas y luego allí a saber. Es un poco, también supongo que dependerá de la universidad. Italia no es un país que tampoco sea especialmente conocido por ser como un reloj, pero bueno, al final más o menos te resuelve los problemas. Pero claro, realmente yo insisto en la idea de que cuánto se aprende, cuánto te aporta, cuánto te forma ir de una beca Erasmus, que insisto, no es decir no a que los estudiantes estudien en Europa, es modificar el sistema para que vaya quien se lo merece, para que realmente se aprenda y sea una experiencia formadora y para que construyamos algo y no tengamos un vacío de becas que al final lamentablemente son fiestas y una serie de experiencias que pueden ser importantes, pero hoy en día con lo que cuesta la educación y con lo que necesitamos quizás no sean una prioridad. Eso sí es cierto, yo he escuchado las fiestas de Erasmus, no sé si vosotros habéis escuchado también. Yo creo que hay mucha leyenda urbana en torno a eso. Es leyenda urbana. Yo creo que hay mucha leyenda urbana en torno a eso. Yo creo que si estás fuera de otro país, como es normal, pues saldrás y te divertirás, pero es lo normal. Pero ahora que eso sea la norma y que la gente solo se dedica a eso, yo creo que estás fuera de la realidad. Precisamente la encuesta que hizo Antena 3, la gente que fue de Erasmus, se les preguntó que si habían aumentado su consumo de alcohol durante el tiempo que estuvieron de Erasmus. Más de un 60% contestó que no. Es decir, y eran encuestas anónimas, o sea que la gente no tiene vergüenza. Yo creo que hay mucha leyenda urbana, creo que la gente sube fotos a las redes sociales y ya por eso se piensa que estás todo el día de fiesta, cuando a lo mejor cuando estás estudiando no te haces fotos. Y creo que es querer echar putrefacción encima de algo que funciona bien y que tiene sus fallos como todo, pero que las cosas son mucho más positivas que negativas. Sí, ¿Tú no sí. modificarías nada del programa Erasmus? Yo ya he dicho que modificaría cosas del programa Erasmus, como por ejemplo que hubiera un fondo estatal, que hubiera realmente que se consideran objetivos, porque sí que es verdad que ahora mismo te dan la beca y hay un fondo perdido, apruebas o no apruebas te da igualmente. Yo eso considero que no, que sí que es verdad que si tú, como con la beca general, si tú no apruebas, tú tienes que devolver la beca Erasmus, porque tampoco te vamos a subvencionar a los europeos o a los españoles para que tú vayas ahí de fiesta, evidentemente. Hoy hemos escuchado que si no, bueno, que están estudiando, que si no apruebas, devolver el dinero de la beca y además con intereses. No sé si lo habéis escuchado hoy. ¿Del Erasmus? Sí, bueno, De todo, de las becas generales, sí. Pero vamos, Sí, de las becas en general. el 50%, que no en todas las carreras, en ciencias jurídicas, por ejemplo, me parece que te van a exigir un 90%, pero un 50% me parece una cosa razonable, ¿no? Que menos que si te matriculas, aspires a aprobar el 50% de los créditos que te has matriculado. Sí, sí. Yo lo que sí diría, y es una cosa que le llevo que este ministro, en fin, las becas se pueden dar por dos motivos, para favorecer la igualdad de oportunidades y por excelencia, lo que he dicho, pues para que tú, como estás siendo un buen estudiante, para que te perfecciones. Este ministro está aplicando criterios de excelencia a unas becas generales de gente que es que no se puede pagar una carrera porque son estudios, aunque en España esté en gran parte financiado por el Estado y afortunadamente no vivimos en los Estados Unidos, por ejemplo, que sí habría que pagar el importe entero, pero estamos este ministro está completamente confundido en ese aspecto. Yo creo que debería de pensarse muy bien qué tipo de becas, porque hay muchas becas. Está la Séneca, está el Erasmus, creo que hay otra que era, no sé si es Galileo. Hay muchas becas y debería realmente de poner unos criterios razonables y no por mero recorte. Y luego hablaremos del ministro, porque yo creo que tiene concordancia el tema. Vosotros no habéis tenido esa experiencia de Erasmus, pero sí habéis compartido vivencias aquí con estudiantes de Erasmus que han venido de otros países. ¿Han aprovechado el tiempo? ¿Habéis visto que han estudiado? ¿Cómo se lo han tomado? Estoy ya en cuarto, el año pasado en tercero y en segundo de carrera tuve compañeros Erasmus y el año pasado en concreto tenía cuatro compañeras, 3 turcas y una búlgara. Y eran muchachas muy aplicadas y incluso había días que a lo mejor llegaba un poquito, tú estudiante español, llegaba 5 minutitos tarde, ellas estaban allí de 5 minutos antes de que empezase la clase, ya estaban sentadas en su sitio, esperando al profesor y estando atentas a todo lo que decía. Incluso
venían una clase que teníamos en idioma extranjero para el profesorado de primaria y ellas eran de las que más participaban en clase. Al contrario de los españoles, de la típica vergüenza que tiene hablar en público en inglés o delante de cualquier persona hablar en inglés, ellas no tenían esa vergüenza, era totalmente diferente, tenían otra cultura de estudios, de idiomas, porque ellas venían a estudiar y a aprender. Y sobre todo que empezaban a relacionarse, que desde el primer momento intentaron relacionarse con nosotros. No es como muchas veces se dice que el Erasmus no se relaciona con... Ellas desde el primer momento empezaron a relacionarse con nosotros. Nos preguntaban, este profesor, ¿qué tal? ¿Cómo nos veis? Aunque teníamos que hablar con ellas en inglés, empezaron a hablar poquito a poco en español, poquito. Incluso el profesor, viendo una oportunidad para crear lazos de unión, me hizo que hiciese una exposición sobre su país, contándonos cultura, contándonos comida, costumbres. Fue muy enriquecedor porque salimos ambas partes enriquecidas. Ellas conocieron la parte de España, nosotros no teníamos que exponer nada porque lo estaban conociendo, y nosotros conocimos su cultura. Fue una experiencia bastante enriquecedora. Y me gustaría también comentar que yo creo, bajo mi opinión, no sé si fue así como se creó o no, el tema de las convalidaciones. Yo creo que el tema de las convalidaciones fue se creó o se dejó más libertad para captar los centros de atención de cada alumnado, que no fuese algo impuesto de va a tener que estudiar esta asignatura, igual que aquí nos dicen va a hacer esta carrera, pues te tocan estas asignaturas, no, que tú te podías ir y podías escoger la asignatura que tú verdaderamente quisieses estudiar y verdaderamente te gustaría formarte en ella. Por ejemplo, a lo mejor tú aquí en España no te da la posibilidad de estudiar teatro dentro de magisterio. Pues, si te ibas afuera podías estudiar teatro dentro de magisterio. Era suplir la falta que hubiese en los planes de estudio de otras universidades, bajo mi opinión. Para las personas que están en casa, cuando vas a otro país con la beca Erasmus, ¿qué estudias cuando llegas? ¿Una asignatura? No, tú te matriculas de varias asignaturas y vas a clase igual que en España. Sí. Sí, haces un curso, pero lo haces allí. Sí. ¿Y cuando estudias y asistes a clase en el idioma nativo del país o en tu idioma o en inglés? No, evidentemente depende de la facultad. Es que en Europa muchas facultades los primeros años son siempre en inglés. Siempre. Algo que a lo mejor deberíamos importar aquí en Y España. aquí, por ejemplo, en el caso, sí me decías que era en inglés, ¿no? En el caso de las alumnas estas turcas, ¿no? Porque la asignatura era concretamente en inglés, entonces toda la docencia se impartía en inglés. No existía docencia en español. Todo lo que se hablase en clase tenía que ser en inglés, todo. No, a lo mejor si el profesor nos tenía que comentar algún tema en concreto que tenía que quedar muy claro para que todo el mundo se enterase, lo comentaba en español, si no era todo en inglés. Claro, y al comentarlo en español ellas a lo mejor no se enteraban mucho, ¿no? No te creas, que también entendían bastante bien el español. Le costaba más, había que repetirse, a lo mejor si estabas sentado cerca te preguntaba ¿qué ha dicho? Y se tenía que explicar un poquito en inglés, pero si más o menos lo iban cogiendo, no era algo que le costase mucho. En tu caso, Pilar, disculpa, te dabas las clases en inglés, has dicho, ¿no? En italiano, no, en Italia era en italiano, sí. Y te enterabas perfectamente porque me imagino, claro, al dar el idioma en educación habrá muchos tecnicismos que a lo mejor no sé. No, claro, afortunadamente el italiano es un idioma muy parecido al español y luego la terminología jurídica que suele también derivar mucho del latín, pues más o menos se acercaba a todo. Sí. Pero bueno, si nos vamos a Alemania o a cualquier otro país un poquito más raro en el idioma, a lo mejor es más difícil, ¿no?, de comprender la clase, ¿no?, de entender, ¿no? No, compañeros míos alemanes me decían que no se enteraban de nada y no me extrañaba. Muy difícil. Paco, si querías decir algo. No, simplemente yo también tenía compañera de Erasmus y además también hicieron una presentación sobre... La presentación fue en abril, era una introducción era una asignatura muy atrayente porque se llama Derecho Romano y Unión Europea y eso para el Erasmus es muy atrayente porque también le sirve en su país. La verdad es que la asignatura es muy útil. Y le hicieron al Erasmus eso mismo que le hicieron a ti, hagan una presentación sobre lo que ha hecho en España. Hombre, los carnavales de Cádiz se vieron bien la feria de Sevilla, pero no. También es cierto que no es de bonis a los estudiantes Erasmus porque también hay que reconocer que hay Erasmus que estudian y... Sí, evidentemente... No es cuestión de que paguen justos por pecadores, además con 20 años... Estamos en una edad donde es un poco lo que pega. A mí aquí me da la sensación de que aquí se llega a aprender más cultura, idioma, ¿no?, que lo que es en sí
a lo que se va al país, ¿no? con la beca, ¿no? A estudiar Derecho, en tu caso. Yo creo que es más enriquecedor en cuanto a cultura, idioma, compartir experiencias, conocer la gastronomía, porque eso también es otro hándicap, ¿no? a superar, ¿no? Llegar allí, bueno, en el caso de italiano no mucho, ¿no? Pero otro país difícil de entender la gastronomía nos puede costar un poquito, ¿no? Hombre, depende de la persona, ¿no? Yo tengo un amigo que, por ejemplo, que se fue a Dinamarca a hacer Erasmus y el nivel era increíble y estudiaba muchísimo más que en España. Entonces, esto es como todo, depende de la persona. Hay personas que son impresentables, personas que son muy trabajadoras y que por tanto van a trabajar. ¿Cómo se puede proteger el sistema a sí mismo? Pues estableciendo unos criterios homogéneos a nivel de Europa, que esa persona, si no trabaja o si no aprueba o si no va a clase, pues tenga que devolver la ayuda. Y sí, evidentemente lo de la gastronomía y lo de la cultura tiene que ser un añadido, pero no podemos basar el Erasmus en eso, porque precisamente el Erasmus lo que nos puede dar la oportunidad de estar un año en una universidad que tenga mucho más nivel que la nuestra y poder adquirir conocimientos más amplios o cursar asignaturas que quizás en nuestra universidad no se puedan cursar. Y por eso yo creo que hay que reformarlo y para precisamente garantizar la sostenibilidad del sistema más a largo plazo. ¿Queréis apuntar alguna cosita más? Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Estamos debatiendo con los alumnos del aula de debate de la UCO, con Emilio Martínez, con Fernando Dueñas, con Pilar Hernández y Paco León. Este tema, como es Erasmus sí, Erasmus no. Hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora.